2. Bueno, pues ya estamos iniciando la conversación desde la periferia. Invitamos a que se unan a la misma y saludo a Dan Díaz, a Fernando Acosta. ¿Cómo ven, camaradas? ¿Le vamos dando a las noticias o tienen algún inconveniente? No, para nada. Adelante. Ninguno. Buenas noches a todos y a darle con ganas. Sale, Mijer, pues arráncate con la primera notita informativa para irnos velozmente con ellas. Vale, pues pasemos con temas y notas básicas. Interesante actualización, pura actualización de Secretaría de Salud de México. Al día de hoy, 9 de diciembre de 2021, hay 79.2 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna contra COVID-19. ¿Cuántas con esquema completo? Pues un 83% y el otro 17% con esquema parcial o nuevos esquemas como lo manejan Secretaría de Salud. Así que pues sigue avanzando. Ya ahí estaríamos hablando de que en total 79.202.068 personas, pues un buen porcentaje de la población mayor de 18 años, que es en la que está enfocada la vacunación hasta ahora, adicional a los refuerzos de la tercera dosis que empezaron hace un par de días, si no me equivoco. Así que bueno, corte el día de hoy, no dejemos de lado el titánico esfuerzo que sigue en marcha de vacunación. 79.2 millones de vacunados con esquema completo en México. Muy buena cifra. Siguiente nota, mi estimado Fer. Vale, la segunda notita que tenemos sería la de que el gobierno de México y el canciller Marcelo Ebrard están nominados por la Asociación de Control de Armas debido a la demanda que interpuso el gobierno de México contra las empresas manufactureras de armas, así que están nominados a Persona del Año. Es decir, Ebrard la Persona del Año, pero la nominación es tanto para Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, como para el gobierno de México, van en conjunto, es decir, es una Persona del Año con la institución a la que vinculan. Entonces, bueno, esta nominación pues es interesante, está ahí abierta la votación y se hace a gente que esta asociación la trabaja y la viene haciendo a personas y a actores políticos o actores sociales importantes que están luchando desde alguna trinchera y de alguna manera visible contra la proliferación de armas, ¿no? Por eso es una asociación de control de armas, así que bueno, parece medio anecdótico, pero vale la pena retomarlo como nota breve y que estemos enterados y pues si alguien gusta sumarlo, ¿no? El voto, pues adelante. Brevísima anotación contextual. Se da en el marco de la batalla por la candidatura a la presidencia de la República para 2024, la anticipadísima batalla, digamos, por la candidatura. No sé si batalla o más bien esta competencia, porque batalla suena medio escandaloso. Sí. Pero esta competencia que entre Sheinbaum y Ebrard, Ebrard es nominado precisamente a este reconocimiento, mientras que Sheinbaum pues da su tercer discurso de gobierno en la Ciudad de México, un discurso pues que es hasta la fecha el mejor que ha dado, según yo. Muy interesante su discurso. A ver si hablamos de volar en un momentito más, a ver si lo podemos tocar. Y la tercera nota, pues ya la habíamos estado platicando, cámara, es una triste noticia, una lamentable noticia. 49 migrantes fallecieron al interior de una caja de un tráiler que se volcó en Chiapa de Corzo, Chiapas, el día de hoy. En la tarde de hoy es lamentable. Híjole, que nos asoma, nos vuelve a pues dirigir la mirada a lo que está ocurriendo con la migración en el sur de nuestra república y lo lamentable que pues puede llegar a ser este fenómeno que es muy difícil de controlar y que es muy difícil de encontrar cauces y vías justas para todos con toda la complejidad que encierra, básicamente. Serían nuestras tres notas breves para pues ir metiéndonos en lo que ha ocurrido en la semana y también para mirar un poquito hacia atrás y pues ponernos al día con nuestra audiencia y entre nosotros, camaradas, porque no habíamos hablado del discurso
del tercer informe de gobierno, por así llamarlo, porque yo creo que ya van como 15 informes de gobierno del presidente, pero digamos que este es el tercero de su llegada al poder, de su tercer aniversario de llegada al poder. Un discurso muy interesante que se ve en la plancha del Zócalo. Ya habíamos anticipado un poco en nuestra mesa anterior. Y pues como era de esperarse, la plancha se llenó. Se llenó de manera muy organizada. Hay que decir que se mantuvo todos los protocolos en los alrededores de la plancha del Zócalo y que la gente estuvo pues bastante tranquila, muy bien distribuida a lo largo de toda la plancha central de la Plaza de la Constitución. Y pues no hubo nada que lamentar, todo muy tranquilo, mucha gente. Y lo único lamentable pues es la propaganda de la derecha que acusó de acarreados a quienes asistieron a ese evento que también fue bautizado por todos como AMLOFest. No sé qué quieras ahí apuntar, mi estimado Adán, sobre el tema. Pues en la forma, pues nada, sí, como bien comentas, estuvo bien organizado, estuvo bien, como siempre, ¿no? Pues, como ya lo comentaste tú, las famosas fake news de que fue simulado, de que el acarreo, ya lo veníamos nosotros practicando, ¿no? Anteriormente con respecto a, la vez pasada veníamos vaticinando precisamente que iba a haber este tipo de fake news, y bueno, eso es lo que tendría ahorita que comentar, para pasar ya al fondo, ¿no? Forma, mi estimado Fer, ¿cómo viste? Sí, pues bueno, redondeando ese contexto, un poco más, se calculaban unas 250,000 personas. Es cierto, y no recordaba lo que dice Adán, de que habíamos hecho ahí por ahí vaticinios de cosas que iba a decir la reacción sobre este AMLOFest y sobre ya sabemos que hay conmemoraciones desde la presidencia y para la 4T, muchas, ¿no? Del 1 de junio, la del 1 de septiembre, por supuesto todas las fechas históricas y las que antes no se visibilizaban tanto, más la del 1 de diciembre, en fin, tenemos muchos aniversarios que celebrar cada año, ¿no? Y en este caso el tercero. Yo creo que bien organizado todo en cuanto a evento y en cuanto a y la propia ciudadanía, porque hay que también reconocer que pues es autogestión en cierto sentido, hasta cierto nivel, y por otra parte de gestión de gobierno de ciudad y gobierno federal. Saldo blanco, como bien dijiste, hay que recalcarlo y hay que palomearlo, porque eso es una fortuna, digamos, que en esta incipiente democracia pues se pueda vivir en ese sentido como con tranquilidad hasta cierto punto. Y creo que la forma del discurso del presidente como que me pareció al principio muy tranquila, pero después al final y ya con los mensajes fuertes hacia la izquierda y los mensajes fuertes de no repetir las fórmulas, ¿no? Al carajo con esas fórmulas y con todo este tema neoliberal. Creo que se le nota que extrañaba el discurso en la plaza pública, extrañaba el discurso con ciudadanos de a pie y con gente que está ahí pues con otro tipo de emoción y en otro tipo de marco. Hasta ahí yo me quedaría con el tema de la forma, creo que va por ahí, por ahí iría, me parece que puntual y adecuado a cómo es él y a lo que él quería al vínculo que había pues con la Plaza de la Constitución llena. Perfecto, sí. Nada más cargar a la forma que eso, exactamente una convocatoria exitosa y la consolidación pues del presidente como líder de su movimiento. Un movimiento López Obradorista que no alcanza a vincularse con Morena como tal, no alcanza a amarrarse con Morena como uno esperaría, y sigue prevaleciendo el López Obradorismo. No se puede decir que el López Obradorismo y el morenismo sean una misma cosa, ni que Morena esté a la altura de todo el movimiento López Obradorista, lamentablemente. Pero pues vamos a ver qué ocurre cuando pues se asomen los últimos días del sexenio, porque ahí va a ser muy interesante esta cuestión de balance entre el López Obradorismo y pues la militancia de Morena. Pero pues si quieren vamos pasando al fondo, a la carnita de este tema, camaradas. Salvo que alguien se quiera arrancar con esto del fondo, yo me gustaría que
los centráramos en algunas frases, si tienen por ahí en la memoria alguna frase de las que el presidente pronunció en su discurso, que les hayan hecho eco y que a lo mejor nos puedan decir mucho del fondo de lo que ocurrió pues en este aniversario del presidente y su llegada al poder en la República Mexicana. ¿Quién se arranca? Vas, Fer, vas. ¿Puede ser, profe? Pues yo creo que a mí me queda mucho la frase de él: hay que plantarse en sus ideales, hay que definirse, incluso creo que, no recuerdo textual, pero hay que, en fin, que termina concluyendo: no se vale zigzaguear, si se es de izquierda hay que anclarse y tomar postura, no titubear ni correrse al centro. Creo que en esas lecciones que emitió, resume varias cosas de lo que fue su éxito hasta cierto punto, digamos, desde el punto de vista de la candidatura. Sin querer, siempre da muchos consejos a lo que debería de hacer la oposición, y hasta da consejos a lo que deberían hacer los partidos de izquierda, que muchas veces no lo están haciendo, ¿no? Están operando bajo otras lógicas. Entonces, bueno, creo yo como interesante, porque también es un mensaje, creo yo, que a la izquierda ciudadana, a la izquierda de bases, a las que en su momento habían creado Morena y a las que tienen varias luchas y varias resistencias y que a veces podrán no coincidir con el presidente, pero creo que ahí está el mensaje, ¿no? O sea, no hay que titubear, hay que anclarse en esos ideales, no hay que zigzaguear, si se es de izquierda, se es de izquierda, y definir y siempre contornear cuál es ese posicionamiento de izquierda en el que uno está adscrito, ¿no? Exacto. Adán, el fondo de este discurso del presidente. Más que del fondo, yo lo que quisiera resaltar es precisamente son varias cosas. Una es, en el fondo este discurso para mí significa un kickoff económico, o sea, un kickoff de despliegue, un post-COVID. O sea, en realidad, con los niveles de vacunación que comentábamos hace rato, que prácticamente ya son todos los adultos mayores, y más que se concentran en la ciudad, que casi llegamos a casi un 100% de vacunados en la ciudad. Se podría hablar ya de un kickoff económico. Ni siquiera los inventadores estos de las fake news acudieron, y hay que estar checando eso, porque ni siquiera acudieron a decir: es que los contagios de la cuarta ola van a venir a partir del discurso del presidente, como en su momento se dijo: es que el Vive Latino va a traer muertes y quién sabe cuánto, ¿no? Y precisamente para mí esto, y se los decía la vez pasada, mientras están cerrando Europa, mientras están cerrando Alemania, México está teniendo una reunión de 250,000 personas en su plancha, convocadas por su líder, o sea, por su presidente. Eso tiene mucho peso y mucho trasfondo, o sea, en el aspecto, en muchos aspectos, pero sobre todo en el económico. Es prácticamente, es un kickoff, vengan a invertir, vengan a turistear, vengan a todo. Yo lo veo desde ese punto de vista, y creo que este es sobre todo el fondo. Lo que comenta Fer, lo que comentas tú, Ernesto, precisamente a mí se me hace como una convocatoria a unir precisamente cardenismo, antiguamente cardenismo, hoy el López Obradorismo, a precisamente amalgamar una buena fuerza que él jala, y como bien tú dices, separarse bueno, no separarse, pero porque al final Morena fue un instrumento que necesitaba para la presidencia, ¿no? Después de lo de la traición de los chuchos en el PRD, pues necesitaba este instrumento, que como se ha ido conformando, bueno, ha tratado de que no se desbarate, pero al final, como bien comentas, pues es más bien el López Obradorismo el que continúa fuerte, y lo que creo que le va a dar más peso a la continuidad de su proyecto, ya con estos dos candidatos que habría que definirse. Sí, bien. En cuanto a lo que yo puedo apuntar, coincidiendo con ustedes, obviamente, camaradas, bien lo dices, Adán, es una buena forma de ver este discurso como un kickoff, como una patada de arranque, una patada de salida para, pues, retomar el impulso y que esta posible transformación empiece ya a solidificarse.
con proyectos que ya están en puerta, sobre todo el aeropuerto, que ya el año siguiente lo vamos a tener inaugurado. Una obra que, a decir de todos los que han asistido al mismo, es una obra muy impresionante, una obra muy bien desarrollada y que cumple con expectativas y pues además expectativas de propios y rebasa obviamente las de extraños. Pero bueno, tratando de separar todo este asunto económico, y volviendo un poco al discurso que por ahí ya apuntaba Fer, yo quiero puntualizar, me quiero centrar en algunas frases o en algunas palabras, unos conceptos que mencionó Obrador que me parecen muy importantes, como el concepto de lo esencial. Que haya utilizado estos conceptos ya casi de corte filosófico para aderezar su discurso me parece muy ilustrativo de lo que pretende el presidente hacia los próximos 3 años. Hablar de las cosas esenciales para su movimiento, entre esas cosas esenciales, precisamente tomar partido, ya declararse abiertamente de izquierda, asunto del cual se había cuidado un poco a lo largo de todos estos 3 años anteriores. Ahora ya dice con claridad, nuestro movimiento es de izquierda y yo invito a que nuestros seguidores se definan como tales, como gente de izquierda, y que a través de un movimiento de izquierda vamos a lograr la transformación de este país. Y vamos a iniciar con mi gobierno, pero no es el punto final, el fin de mi sexenio, sino que nada más es el punto de partida, ¿no? Esto de lo esencial me parece muy importante. Y otra de las frases muy, muy interesantes que a mí me quedaron en la memoria es esta de que el cambio de conciencia, palabras más, palabras menos, el cambio de conciencia en la población, en el pueblo de México, es irreversible. Y en este sentido, coincido con él. Yo siempre había insistido en algunas otras discusiones sobre lo que se pudiera hacer con un gobierno de izquierda en este país. Yo he insistido en que lo central era lo cultural. Y lo cultural en su sentido más amplio. Obviamente, cuando uno habla de cultura, lo primero que viene a la cabeza pues, son las bellas artes y estas cuestiones, o los ritos y las costumbres, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo cultural es mucho más complejo y más profundo y el presidente lo ha entendido muy, muy bien. Lo cultural, en lo cual también está inmiscuida la política, está siendo abordada por el presidente de una manera profunda, y señala que el cambio cultural en México, para empezar, habla de que ya hay un cambio cultural en México, lo cual es sorprendente porque yo también apuntaba en esas discusiones que para que se lograra un cambio cultural, pues se tenía que hablar de décadas. Pero sorprendentemente yo estoy viendo que sí existe un cambio cultural, tal vez no inaugurado por él, pero sí que se viene gestando desde que su movimiento inicia, y sobre todo los 2 años anteriores a que ocurrieron las elecciones de 2018, yo ya vengo observando una transformación cultural del pueblo mexicano o de la sociedad mexicana, que desembocó en ese fenómeno extraordinario, que en términos de un escritor excelente que es Michel Houellebecq, uno de los mejores escritores franceses contemporáneos, pues es una mutación metafísica. Houellebecq decía que las mutaciones metafísicas muy probablemente no tengan una explicación clara o muy racional sobre su origen. Sin embargo, devienen y pueden acabar con estructuras que parecían interminables. Como parangón ponía lo que ocurrió pues con Constantino y el devenir del catolicismo, que terminó con la antigua Grecia como se conocía. Terminó con el Imperio Romano como se conocía, y se convirtió en la simiente del catolicismo que después dominó por siglos, ¿no? Y así sucesivamente. Houellebecq habla de que en la historia se han presentado mutaciones metafísicas que han transformado absolutamente todo. Yo creo que estamos ante eso, ante una mutación metafísica, cuando menos para nuestro territorio,
inaugurada, si no por el movimiento de López Obrador, sí por lo que hay alrededor del López Obradorismo y de la izquierda mexicana, que sorprendentemente se consolidó y tuvo su expresión más exitosa en estas elecciones de 2018. Creo que esa frase del presidente encapsula todo lo que significa este fenómeno de López Obrador en la presidencia de la República. Y ya para ir cerrando, camaradas, de mi parte, porque ya me estoy extendiendo, nada más decir que ya puedo caracterizar, con base en todo esto que estamos viviendo, ya puedo caracterizar yo el gobierno de López Obrador. Antes me generaba bastante indecisión, ¿no? Cierta confusión, saber para qué la estaba jalando López Obrador, ¿no? Si era un movimiento de centro-izquierda, si era de centro, si era realmente de izquierda. Y ahora yo ya lo puedo caracterizar perfectamente como un movimiento de socialdemocracia, un movimiento totalmente socialdemócrata, que logra equilibrios entre el Estado y lo privado, pero con un corte muy dirigido hacia el socialismo, muy moderado, pero bastante pragmático. Entonces yo diría que es un movimiento de socialdemocracia pragmática, una socialdemocracia pragmática y carismática. Yo lo caracterizo así, y esta socialdemocracia pragmático-carismática tiene un reto ante sí, que es el próximo sexenio, en donde hay dos, digamos, vertientes. Una que es la de Ebrard, que sería la de una social tecnocracia pragmática, y del otro lado, otra social tecnocracia, pero antipática, que es la de Claudia Sheinbaum. Como sea, es un futuro promisorio. La verdad es que estas socialtecnocracias, es decir, como una especie de mezcla entre la tecnocracia y la socialdemocracia, son promisorias para lo que necesita este país. Sin embargo, les falta el carisma y la pragmática de López Obrador. Y eso va a ser un reto para esto que se da en llamar la cuarta transformación, ¿no? Si quieren discutir sobre el tema, camaradas, para darle una última vuelta a este asunto. Ay, Pero yo nada pues más marcaría. Ah, Adelante, es adelante. que yo digo, después de esto, pues déjame, necesito un tequila del que estaban por allá para entrarle Claro. a tono, porque pasamos de apuntes filosóficos, revisión historiográfica, pinceladas literarias, a conceptos, hasta neologismos de la ciencia política. Y no, y lo digo con gusto, o sea, se está tornando cada vez más profundo el programa, y la neta yo creo que estaría bueno que sea así. Yo voy a ser muy breve, yo me quedo con lo de mutaciones metafísicas. Me suena precioso y creo que puede tener sentido. No estoy seguro, no tendría que analizarlo con calma, no podría asegurar que eso es lo que está ocurriendo en México, pero sí es cierto que creo que hay, y vuelvo como al 2006, ¿no? Y la famosa revolución de las conciencias, López Obradorista, por fin llegó. Y por fin llegó después de mucha amargura, mucho sufrimiento y un camino sinuoso. Llegó y llegó pues revestido de ese famoso tsunami electoral, ¿no? Y también eso lo hilo un poco como, o sea, eso que resaltaste que dijo López Obrador sobre ese cambio en el etos, ¿no? En la mentalidad de la ciudadanía, que es a lo que nos referimos en este sentido con el cambio cultural, en esa forma de entender su participación y su vida activa en la política. Se me liga un poco con lo que en su momento dicen, aquel discurso inolvidable y memorable de Salvador Allende cuando está a punto de ser aniquilado en la moneda, que dice que hay cosas que, palabras más, palabras menos, que se pueden detener. O sea, el avance de las ideas y el avance revolucionario y la conciencia de la gente ya no se puede detener, ¿no? O sea, tú puedes violentarlo y puedes acabar con la gente, pero no puedes acabar con esa mentalidad que una vez se puso en marcha. Y creo que en el pueblo chileno, si hay algo que tienen, es pues una gran cultura política, ¿no? Y de participación y conciencia histórica, y eso a veces hasta les puede jugar en contra porque a veces están demasiado marcados por ello, pero también les ha jugado y han sabido recrear y generar su historia de otra manera, ¿no? Entonces creo que por ahí eso es interesante. Hasta ahí me quedo porque nos daría para mucho. Sí, Perdona, claro. Danowski.
No, pero de hecho, ahorita me recordaste, de hecho es uno de los discursos de la película de V de Vendetta o del cómic de V de Vendetta, que las ideas no mueren, ¿no? Que las ideas continúan. Yo Justo. nada más haría como un recuento, o sea, que no ha sido gratis, ¿no? Este cambio metafísico, estoy de acuerdo, pero no ha sido gratis, ¿no? O sea, recordemos que empezó con un 85, ¿no? Que pierden las elecciones, que ganan pierden las elecciones por fraude, pero digo, por fraude, pero ganan la gobernatura o la jefatura de la ciudad, en donde se pone un ejemplo de cuál es un gobierno como tal, y por un lado se siembra la semilla. Por el otro, y estoy hablando de cardenismo, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, se convierte en López Obradorismo. Y, y vienen ya la secuencia de hechos históricos que se van componiendo, que van componiendo este cambio, pasando por tragos muy amargos como Ayotzinapa, ¿no? Qué peor tragedia del neoliberalismo que, por ejemplo, ABC, la guardería ABC, ¿no? Todas estas tragedias desafortunadamente van creando conciencia, ¿no? Entonces, ese es el contexto histórico que le voy poniendo, que no fue un cambio como tan gratis, tan de gratis, tan espontáneo, pero sí es un cambio que se ha ido formando a través de estas últimas décadas, ¿no? Con estos sucesos históricos que estoy comentando. De Sí, acuerdo. bueno, nos podemos remontar hasta el 68, así, digamos, que es el origen, yo creo que de todo esto que desemboca en el López Obradorismo. 68, 71, 88, 94 en la Ciudad de México, Acteal, Acteal, Aguas blancas. Aguas Aguas Blancas. Blancas, y después todo esto que deviene en la 4T. Pero a mí sí me sorprendió mucho, y por eso lo pongo en estos términos así muy grandilocuentes, si se quiere, de la mutación metafísica, porque a pesar de que sí, efectivamente en 2006 había una posibilidad muy clara de que llegara López Obrador, bueno, hubo fraude, para acabar pronto. A pesar de ese fraude, la situación no daba para esta ola, este tsunami, este famoso tsunami electoral. Entonces ahí es Redes donde yo, sociales. Las redes benditas, por sociales, eso dice las benditas redes sociales, porque fueron un factor importante en el ajá, cambio. Perdona que te exacto. interrumpa. Sí, sí, sí. Es ahí donde yo veo esta mutación metafísica, porque ya no solamente fue parte del pueblo, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de la sociedad mexicana se volcó hacia lo que ahora es la 4T. Si se mantiene toda esta cantidad de gente en el movimiento, o cuando menos cerca del movimiento con simpatía hacia el mismo, es discutible, pero cuando menos sí podemos hablar con claridad, con certeza de que 70% de los electores están a favor de que el presidente continúe, que para las alturas del sexenio es una cifra insólita. Histórica, que por ahí querían descartarla, diciendo que Fox y Cedillo tenían el mismo nivel de popularidad a estas alturas, ¿no? Falso, Absolutamente no. Sí, no, lo de Reforma es delirante. el único más cercano era el impresentable carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, pero igual no era, o sea, era cercano en esas fechas, pero no llegaba tampoco a ese nivel, era como un 5 puntos porcentuales por abajo. Y de todas formas ya sabemos que en buena medida tuvo que ver con su discursito de la supuesta guerra y de la legitimación, ¿no? Y que después se le vino muy abajo. Y yo creo que en este caso, si bien el poder desgasta y todo esto que sabemos, no veo una caída dramática como en muchos otros casos de la presidencia se ha dado. Entonces, bueno, por ese lado, digo, nada más aclarando el punto ese de lo que decía Dan, de que querían asumir como que era una aprobación normal o promedio, pues no, nada que ver. Sí, Sí, no. hablando en datos duros, no Sí, se sí. trata de aplaudir como focas, son datos duros y estamos analizando precisamente, ¿no? Claro, y bueno, obviamente los números de Reforma, por favor, qué forma tan lamentable de dar al traste con un instrumento que tenía mucha validez y que era lo único que le quedaba a Reforma, que era su encuesta. Esa encuesta era referencial y muy respetada y ya se fue al carajo gracias a esta obnubilación, a esta desesperación brutal que yo no entiendo cómo el señor Pardinas no le pone un freno a su jefe, le dice, óyeme, pues es que no podemos llegar tan lejos, ¿no? No podemos llevar a la encuesta de Reforma a estas
cuestiones. Claro. Cuando es clarísimo que hay números que rebasan el 68%, que llegan al 70%, tú sales con una encuesta que lo baja Que de va a los la baja. 60, ¿no? Oye, Por pero favor, pues si y después luego salieron pones con la de Colosio Riojas, con el hijo de Colosio. ahí ya casi, ¿no? Abajito de los presidenciables de Ebrard y de Sheinbaum, no. O sea, es Sí, así no, o sea, o con Helio lo quieren inflar el globo. no, muy lamentable lo que están haciendo con con lo que quedaba de prestigio de ese periódico. Es lamentabilísimo y ya, pues, están obedeciendo a la caracterización del presidente de esto del Pasquín inmundo, híjole, pues están haciéndole honor a ese mote. Se está Y bueno, cumpliendo. ya que andamos ya en las profundidades, en las cloacas de todo el panorama político nacional, camaradas, pues, ¿qué les parece si hablamos, si empezamos a criticar para que vean que no somos focas aplaudidoras ni mucho menos? Vamos a hablar de la comunicación del gobierno de México, que está llegando a puntos preocupantes, sobre todo con la señorita de apellido Vilchis, que se encarga de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Una sección eh, que ya demostró que no debe continuar, pero que ya hay un empecinamiento ahí extraño del, pues hay que decirlo, del presidente, por sostener un instrumento que pues es de autosabotaje, según yo. Eh, llegamos a este análisis gracias a una nota eh, que hace unos meses estuvo muy en la prensa, llevada a la conferencia matutina por Julio Astiller, por Julio Hernández, quien señaló pues visos de corrupción en, en San Luis Potosí, para ser claros, en el Cerro de San Miguelito, en la Sierra de San Miguelito, perdón, San Luis Potosí, donde pues hay un conflicto en el que se involucra a funcionarios del gobierno y además a ciertas inmobiliarias, que finalmente fue, digamos, validado este, este reportaje que realiza, pues es un reportaje de revisionismo más bien que realiza Julio Astillero, donde denuncia estos sesgos, esta posible corrupción que pudiera haber desencadenado en la privatización de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, pero que pues gracias a la denuncia que hizo Astillero, esta denuncia pública, digamos, se pudo detener esta privatización y pues las dependencias responsables de evitarlo actuaron en consecuencia. Entonces hay que decir que sí, el trabajo de Julio Astillero logró consecuencias positivas, pero esas consecuencias positivas se terminan donde empieza una pugna entre él y la señora que dirige, la señorita o señora que dirige la sección de quién en las mentiras. Porque ante esta información que presenta Julio Astillero, Liz Vilchis señala que pues, esa información, señalaba en nuestras conferencias mañaneras que la información era falsa. ¿Cómo ves, Fer, toda esta situación? ¿Qué te dice de los medios? ¿Qué te dice de la propia sección? ¿Qué te dice la comunicación del gobierno de México? En fin, para ir aclarando un poco más las cosas. Claro, yo creo que es momento de mencionar y un poco como hablando del estado del arte, ¿no? Como cuál es el planteamiento de la tesis, ¿no? La comunicación en México ha sido en términos generales y hablando de lo que tú llamas, Ernest, la mediósfera y todo este asunto de entender el periodismo y sobre todo entender que el periodista no puede ser un simple oficio que no estudie todas las ramas comunicativas, todos los contextos, todo el tema semiótico, toda la importancia de la carga sociohistórica y la sociología de la ciencia, varios detalles que son relevantes para que de verdad sea un comunicólogo en el amplio sentido de la palabra y no solamente un redactor de notas. Entonces, creo que está en crisis desde hace mucho tiempo el periodismo en México. Creo que la comunicación de casi prácticamente de ningún gobierno ha sido destacada, pero ahora estamos hablando de la 4T o de esta administración, y creo que igual, o sea, se ha quedado muy limitada. Eh,
hay que también decir que una cosa, es decir, para ciertos cargos y para ciertos temas puedo estar de acuerdo con el presidente que lo que más se necesita es honestidad y buena voluntad, pero hay otras cosas que no pueden suplir la falta de capital intelectual y no pueden suplir sobre todo la falta de formación, ¿no? El rigor con el que llevas a cabo una labor. Entonces, por muy buena voluntad que tenga Jesús Ramírez Cuevas y enfoque y lealtad al movimiento, pues hay cosas que no se hacen bien, no se hacen en tiempo, y prácticamente el que tiene que ser el verdadero vocero y el que está todo el tiempo sorteando y manejando la agenda y la comunicación, pues es el presidente. Y no sé si por su mismo protagonismo o por la mezcla de su protagonismo y las limitantes de todo el equipo de comunicación social que tiene, pues hemos caído en eso, ¿no? En que, pues por otro lado, ¿no? haya una gran carencia, ausencia y vacío de auténticas prácticas y un programa de comunicación social integral y en forma y decente. Entonces, pues caemos en cosas como lo de la señorita Vilches, que es indefendible por ningún lado, o sea, por el lado que se le vea. Más allá de, o sea, yo no quiero linchar a la persona, sino estamos hablando simplemente de una sección que no tiene sentido y de una persona que no está tampoco a la altura de una sección que de por sí no tiene tanto sentido. Y lo otro me parece que, por otro lado, los periodistas han empezado, si bien yo creo que los trabajos en general de Julio Hernández Astillero, pues tienen cierto rigor, busca hacer periodismo de investigación, y en general ha sido un periodista con buena pluma y con buen renombre, y que lo ha hecho a pulso, que no lo ha comprado. Insisto, no creo yo que no se puede meter en el mismo costal a Julio Astillero que a un Loret de Mola, o a Aristegui que a un López Dóriga. Creo que es injusto porque sobre todo es una incapacidad de nosotros de entonces ver las diferencias. Luego, que tienen sus intereses y que ahí es donde creo que han empezado a querer otro tipo de protagonismo, y no sé si la propia 4T, al ver el fuerte desprestigio que tienen los medios tradicionales y los grandes comunicadores famosos, este tipo de periodistas que habían ganado una reputación a pulso están tratando de encajar en un nivel de protagonismo que antes no buscaban o no tenían porque tampoco lo veían viable o posible. No sé si sea eso, pero creo yo que están empezando a confundir o a perderse en cuanto al protagonismo, básicamente, que quieren ganar a partir de su trabajo. Que creo que si el trabajo se hace bien, puede seguir ganando prestigio y puede seguir hablando por sí solo. Eso es lo que yo veo hasta ahorita y eso es lo que me preocupa un poco en esta situación que se empieza a empantanar. Y Adán, ¿tú crees que sea defendible esta sección de las famosísimas mañaneras del presidente? Yo creo que fue un instrumento que le sirvió en su momento, pero hoy en día que vemos este kickoff del que platicábamos, esta consolidación dentro de las encuestas, yo creo que ya no hace falta. O sea, yo creo que ya sí sirvió en su momento, ahora ya no. Ya yo creo que sí ya debería de, como en algún momento la vespertina, ¿no? Claudicó, pues igual ya fue algo que le sirvió que en su momento para quitarse. Ahora ya dicen cualquier cosa, tratando, como bien dice Fernando, tratando de ganar protagonismos los periodistas, inventando realidades virtuales, en trenes y no sé qué tantas cosas para ganar protagonismos. Y obviamente pues ya todo el mundo se ríe, ¿no? O sea, digo, no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que es eso, ¿no? O sea, empiezan a decir cualquier tontería y la gente ya no los toma en serio, ya perdieron credibilidad, ya perdieron toda seriedad y empiezan por eso también a tratar de tener como mucha protagonismo, como bien comenta Fer. Entonces, dado eso, y dado el contexto actual, ya se debería empezar a considerar, como bien comentas, que ya este instrumento que sirvió ya debería dejar de existir. Pues sí, y en consonancia con lo que dice Adán, a lo mejor para nosotros, sobre todo para Feria y para mí que somos comunicólogos, a lo mejor, bueno, a mí en lo personal me escandaliza el trabajo de la señorita García Vilchis, ¿no? A mí me escandaliza por vago, por impuntual, incluso por irresponsable. No hay nada de rigor en esta sección y pues yo creo que en lugar de favorecer a que la información, valga la redundancia, fluya en la mañanera y que se cumpla con el objetivo que es exhibir a quien calumnia, en lugar de lograr ese objetivo, lo que termina siendo pues es una especie de circo mediático
donde la verdad es la verdadera víctima. Entonces, es favorecer la infodemia, etcétera, etcétera. Sin embargo, como instrumento de propaganda, sí puede funcionar, porque como dice el presidente, pues Internet no llega a todas partes. Twitter es básicamente para, pues digamos, los más instruidos en la capa social mexicana, y pues toda la discusión ahí mismo en Twitter, todas las críticas que se pueden ejercer en este medio, no llegan a la mayoría o a toda la población, a las poblaciones más alejadas del Internet, ¿no? Sin embargo, lo que sí llega es la mañanera. Donde quiera que haya una televisión, que es básicamente en todo el país, y una señal, llega el mensaje de las mañaneras y llega esta propaganda donde se señala con claridad que esos otros que salen en la tele después de la mañanera, que pueden salir en la noche o en la tarde diciendo que el país está en llamas y que todo viene en decadencia, que hay un doctor muerte y que AMLO se desayuna a los niños en la mañana después precisamente de la conferencia matutina, pues es la única forma de contrarrestar ese ambiente de propaganda de derecha, es con la propaganda de izquierda que ejerce el presidente con instrumentos como quienes quieren las mentiras. O sea, pues sí sirve como propaganda, pero es un tanto contradictorio con el discurso de no mentir, no robar, no traicionar, y de que la vida pública sea más pública y de denunciar a quien calumnia. Yo creo que esa es responsabilidad directísima de Jesús Ramírez Cuevas. Él tiene que encontrar un balance entre las necesidades propagandísticas de este gobierno, que las tiene y que son justificables, y el hecho de convertir la información, la denuncia, también en propaganda. Ahí debe haber un equilibrio y tiene que tener los tamaños, tiene que tener la capacidad profesional y la habilidad para discutir eso con el presidente. Eso es lo que yo terminaría criticando. Y también, pues relacionándolo con el último tema que vamos a tocar, camaradas, que es en este mismo entorno, la famosísima fake news, en la que se acusa al presidente de estar simulando un viaje al aeropuerto, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en un tren que no existía, en una especie de simulador tetradimensional o no sé qué se inventaron por ahí, no sé qué se inventó en su delirium tremens ad eternum el Felipe Calderón Hinojosa, y pues que nada, fue, como ya adelantabas un poco, Adán, fue absolutamente desmentido por los usuarios La de las redes realidad, sociales, para empezar. por la ¿Cómo ves, realidad. Adán? ¿Qué nos dices sobre la nota ya para irnos despidiendo de esta mesa? El que lo inició fue Joaquín López Lóriga y lo retuiteó Felipe Calderón. Pues obviamente vuelve a lo mismo. O sea, vemos a estas personas que están en los medios tratando de ganar protagonismos. Yo creo que más bien va enfocado. O sea, si una cosa se tiene que explicar es que tratan de ganar como protagonismos, ya ni siquiera es el empujar en contra, yo creo. Ya más bien está como en noticias como sea, ¿no? O sea, como diciendo todo suma, como dice la mercadotecnia, todo suma, todo agrega. Entonces yo creo que ya así yo creo que estén lanzando cuchillos y lanzando fuego, cosa en un crucero, si eso suma, lo van a hacer. Entonces, me parece más ese sentido que la nota en sí. Y dice el presidente que ya no les está pegando, Fer, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es, o sea, yo creo que ya es mucho el desprestigio y hay cosas que se vuelven excedidas y obvias. A mí sí me sorprende, o sea, efectivamente, tal vez como dice Adán, es como la máxima del marketing, ¿no? Del marketing noventero de, si hablan, aunque sea mal de ti, qué bueno porque ya te conocen, de tu marca, ¿no? Yo creo que, o sea, a mí sí me escandaliza que gente con esa exposición, no estoy diciendo que sean grandiosos ni nada por el estilo, sea un López Dóriga con ese nivel de exposición, de lo conocido que es, me refiero, lo famoso que es, pueda decir una barbaridad de ese tipo, asegurarla, aseverarla, no comprobarla, decirlo como si nada, inventarlo cual arrabal, diría cualquier cosa en cualquier lugar sin ningún tipo de rigor, y nunca desdecirse, nunca aclarar, nunca corroborar, nunca disculparse, nunca nada, ¿no?
Entonces, soberbia en la no disculpa también desde la sección de la señorita Vilchis en decir, ojo, pues había algo ahí, pues se disculpan por lo que tiene que ser, independientemente del protagonismo o no, de los intereses o no que tengan Astillero y compañía. Se disculpa uno por lo que hizo, ¿no? Y va muy con la lógica de lo que el propio presidente siempre ha defendido. Y en este caso, soberbia, pero ridículo. A mí lo único que me preocupa y en lo que voy a abrir la rendija para que un día platiquemos a fondo, y en esta ocasión no hay manera, ya despidiendo, y yo con esta me despido, es, yo creo que hay gente que todavía les cree. Es decir, no serán la mayoría, no serán tantos, pero hay mucha gente con tanto odio, y ojo, no me refiero a gente necesariamente muy humilde ni de estratos, de los estratos más bajos. El típico profesionista, clase mediero, media baja, media, que cada vez se repunta un poco más tal vez económicamente, inculto en general, pero preparado técnicamente, que está deseoso de crecer y de ganar, ¿no? Medio aspiracionista, que ya esperemos que entiendan que es muy distinto al aspirar a ser aspiracionista. Creo que ahí hay gente que tiene tanto recelo y que está en una burbuja social de tal tipo, incluyendo en las redes sociales, que todo lo que ve le genera una orquesta de ideas y unos pensamientos que les hacen válido y les pueden permitir creer que de verdad todo eso fue una simulación. No, yo me metí a analizar los comentarios que hay dentro de esas publicaciones de López Dóriga, de Calderón, y va siguiendo los hilos en Twitter, en Facebook, y mucha gente que te asegura que efectivamente eso es un montaje, que por eso la imagen se corta así, que eso no es una tolvanera, que no existe la vía, que no hay un tren de pasajeros. Bueno, ya después se explicó que es un tren de carga que fue adaptado para poder hacer el recorrido, etc. Pero lo que es impresionante es la facilidad con la que primero se asegura algo sin saberlo, ¿no? Y ver montajes cuando justamente, si de alguien conocemos que se hacían montajes, es de esos personajes de Televisa de esas épocas y de esos gobiernos como los del Calderón. Entonces, sí es raya en el delirio y en el ridículo. Se quedan ridiculizados, pero sí es preocupante que haya gente que todavía quiere creer eso. O sea, no sé si lo creo o no, quiere creerlo y necesita un refuerzo de ese tipo. Al final se logra aclarar y ya más me despido con el meme que hasta decía de broma, para un domingo que trabaja el gober del Estado de México, y dicen que no fue real. Pues tal cual. Y bueno, ya se distrae lo importante. O sea, lo importante ahí es, va a haber vías de conexión, va a haber transporte muy eficaz para conectarse con el aeropuerto, que era lo esencial. Claro. Va a ser una estación del tren suburbano. Se perdió ahí lo esencial, como se perdió lo esencial del reportaje de Julio Astillero, que denunciaba la privatización de la Sierra San Miguelito en San Luis Potosí. Y de cómo se pudo detener ese acto de probable corrupción. Entonces, ahí se perdió lo esencial por estarnos distrayendo en toda la tolvanera, todo el delirio oligofrénico, pues de una derecha en franca decadencia, camaradas, que espero que siga así y que no deje consecuencias graves. Pues ya cerramos aquí. Hay mucho que seguir discutiendo desde la periferia, pero ya tenemos que cumplir con nuestros menesteres, así que nos despedimos de la audiencia. Y salvo que quieran agregar así de voladísima algo, vámonos pues. Envío abrazos a todo mundo y estamos desde la periferia discutiendo los temas de la agenda nacional y hasta la internacional. Hasta la próxima. Buenas noches.